Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un show más de Hablemos. Gusto estar con ustedes, aquí con mis compañeros, mis hermanos, mis amigos, todo, ¿no? Otra vez. Bendecidos de poder estar aquí. Así es. Edgardo Bernal. ¿Sigues tú, compa? Para que los que no me conocen aún. No, mi nombre es Paco Olivo y un gusto estar aquí con unos amigos compartiendo. Sí. Emanuel. Y de nuevo con los... Ya me interrumpiste. Hago mi intro. No, pues un placer siempre estar aquí con estos hombres guerreros, ¿verdad? Que para estar un tiempo aquí juntos. Así es, se trata de pasar un tiempo entre amigos, un tiempo en el cual compartimos de lo que hemos estado aprendiendo. Y tenemos un tema. ¿Cuál es el tema que hemos estado viendo en las últimas semanitas? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se recuerda el nombre? Tremendo. Confiando. ¿Yo? Yo. A ver, échale. Empiézale tú. No voy a interrumpir. Te van a interrumpir. Pero sí, el tema que hemos estado recibiendo, que hemos estado trabajando es confiar en Dios, confiando en Dios. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y les agradecemos que estén en sintonía con nosotros, que nos visiten, que nos sigan y que es siempre nuestra intención que así como hemos sido bendecidos nosotros a través de la palabra, bueno, a través de esta charla con amigos, que también sea de bendición para ustedes. Así es. Sí, así es. Dice, confía en Dios, confiar en su palabra, en sus principios y seguir sus mandamientos. Oye, es que en inglés decía, yo confío en Dios. I trust. Yes. Por eso yo quise decir yo, como le había puesto el pastor las últimas 3 charlas, confiando en Dios. Entonces, Confiando en Dios. No sé si notaron la diferencia de que yo, entonces por eso yo quise decir. Pero fíjate que hemos estado, a ver, aquí lo tenía, se me fue aquí por un ladito, pero quería empezar en el libro de Isaías 40:31, que nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas y se correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí nos damos cuenta y nos dice Dios quiénes somos y por cuáles son las cosas que vamos a pasar y que podemos pasar. Pero confiando en Dios, nosotros seremos como esas águilas. Más que nada serían las promesas de Dios, no para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Él para nosotros? Que si confiamos en Él, como decía el versículo que decía Paco, no nos cansaremos. Pero ¿qué pasa si nos cansamos? Pues igual, ¿verdad? Seguimos confiando. Sí, nunca dejas de confiar a pesar de la adversidad, a pesar de las cosas que se te atraviesan durante el camino, ¿no? Las pruebas que vienen delante de ti. Sí. Pero ¿qué significa o qué es? No es qué significa, ¿qué es confiar en Dios? No sé si alguno de ustedes pueda. Es básicamente morir a nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? No, ya decido yo no hacer las cosas a mi manera, sino que totalmente, 100% confiar en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es fácil, ¿no? Como la parte humana de nosotros, decir, no, yo puedo hacer esto yo sin la ayuda de nadie, ¿verdad? Y es lo que yo... Y amar su palabra, porque al amar su palabra es fácil seguir sus mandamientos, seguir sus órdenes. Y más que nada, pues muchas veces dice, bueno, ¿qué son los mandamientos? Pero muchas veces confiamos en Dios, pero no sabemos qué son sus mandamientos, qué dice su palabra, qué es. Y es como decía Paco, que no nos cansaremos. Y muchas veces no sabemos ese versículo. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos en nuestras fuerzas, como decía Manolo, y luego nos cansamos. Pero decía confiar en Él que Él nos va a sacar adelante, que Él nos va a ayudar. Aún dice, bueno, más adelante lo vamos a ver, no cansarnos, ¿verdad? Sí. Pero como decía, muchas veces es no nada más también oír su palabra, sino hacerla. Porque muchas veces oírla está bien, venimos el domingo, nos sentamos bien padre, la predicación, ahora tuvimos una invitada especial, pero... Sentí bien bonito. Ándale, sí, entonces... Sentí bien bonito. Y sales ya y se te olvidó. Sí. Y muchas se te cruza veces... alguien ahí y ya, ¿verdad? Más manejando.
Pero como es tan específico, perdón que interrumpa, es confiar en Dios, es confiar en sus principios y creer la palabra de Dios que va directamente sobre nuestra vida. Pero es, ¿cómo voy a confiar en unos principios que no conozco? Entonces, ¿cómo voy a confiar en un Dios que no conozco? Necesito conocer los principios y necesito conocer a Dios. Es en un punto que llegas y que dices, bueno, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Y ver tu vida y ver qué área necesitas arreglar y empezar a confiar en Él, empezar a convivir más con Él para poder confiar en Él. Exactamente. Tiene uno, lo decía Karen ahora en el mensaje, que ella lo había, pues se podría decir como separado en 3 puntos. Y uno de esos puntos es el que dice que necesito conocer a Dios y necesito conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios para confiar en Él. Muchos podemos decir, yo confío en Dios, pero en realidad, ¿en qué está tu confianza? Yo dije con unos amigos, el confiar en Dios no es no hacer nada. El confiar en Dios es a poner la confianza en Él, pero al mismo tiempo estás haciendo algo. Sí, haciendo un cambio en tu vida. Si tienes un problema, como decían, con tu pareja, pues perdonar de corazón. En veces no se puede, pero... Hay principios que tenemos que seguir. Y... Oye, hay varias veces que yo voy, mi trabajo es ventas, ¿verdad? Entonces voy dentro de casas y muchas de las veces yo veo Biblias abiertas en la cocina o en lugares, ¿verdad? Como decía Paco, el punto número, tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Es leyendo la palabra de Dios para estar cerca del fuego. Ahora, no simplemente porque tú tienes abierta la Biblia en tu casa vas a entender realmente cómo funciona la palabra de Dios, ¿verdad? Tú realmente tienes que meterte y entenderlo, porque si no de esa manera, pues, no, así no, oye, ¿qué vas a espantar? Nada más estás acumulando tierrita en la Biblia. Entonces, Me reía porque miraba, no sé, un de esos memes o eso. Que dictar, ¿a poco tú ves esos? Más o menos, dijo. No, yo tengo un amigo que me manda a las 7 de la mañana, ya me están mandando. Que decía... ¿Tu amigo se levanta temprano? Sí. Que estaba el niño estudiando para la... ¿Cómo se dice? Para el examen y agarraba así y luego le decía, sí. y le daba vuelta al libro y lo que estás haciendo. Ándale, así no funciona la Biblia, ¿verdad? No, Ay, qué estoy padre, empapando de no. conocimiento. No. Pero muchas veces, fíjate, y lo que me gustaba mucho es que para conocer a Dios tenemos que estar cerca de Él. Es como para conocer yo a ustedes, no sería, a lo mejor no estuviéramos platicando si no nos conocíamos, nada más como hola y hola, como el domingo en la iglesia. Sí. Pero decía, para conocerlo y saber y confiar, tenemos, por ejemplo, yo confío en ustedes. ¿Por qué? Porque conocemos a cada uno de ustedes. Y cuando convives más, es como dice, aprendes que hablar como Él, su pensamiento, sus maneras de ser. Y muchas veces tú dices, oye, ¿sabes que esto me agrada? Y muchas veces, quieras o no, adoptamos ese tipo, no de vida, ¿verdad? Pero más o menos de pensar. Es como se dice, se pega a lo bueno. Ajá. Esperemos que lo malo no, ¿verdad? Claro. No, lo malo no, nomás que se pegue lo bueno. Sí. Y requiere tiempo, como lo dices tú, requiere tiempo. Necesitas convivir con esa persona para venir a parecerte más a esa persona. Y entre más tiempo pasas por decir, a los que estamos casados, entre más tiempo pasas con tu esposa, hay cosas que tú ahora vienes a aprender de ella o dichos que puede utilizar ella, ahora los utilizo yo y viceversa. Y luego también en veces que él te está diciendo en qué lugar estás mal, pero no oyes, no quieres oír. Bueno, ay, me pegó. Ay, me pegó. Te haces como cuando decía Karen que le hablas a tu hijo y en veces no oye. Y no te hace o te dice caso. que sí, pero nada. Sí, no vaya. El ejemplo de los trastes. Sí, el ejemplo de los trastes estaba, por decir, como las promesas de Dios, Dios te promete bendiciones, te promete fuerza, te promete sacarte adelante de todos tus adversidades. Así es. De eso te lo promete Él.
Pero tú vienes a escuchar, recibes las instrucciones, no las llevas a cabo y aún así sigues esperando algún Una bendición. cambio. Es como el de la cosecha, que esperaba fruto, pero no había hecho nada. Fíjate, y a mí me gusta, vamos a leer Salmos, ahí está poquito largo, pero se me hace que ahí está todo lo que estábamos ahorita hablando y lo que viene por adelante. Salmo 119 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré y no me dejes eternamente. Que ahí nos dice que si nosotros lo hacemos, Él va a estar ahí con nosotros. Y como dice, te alabaré con un corazón recto. Eso para mí es algo tan impactante que uno, entiende que tiene que dejar la confianza en Dios, ¿verdad? Así es. Y dices, Dios, mi corazón es tuyo, yo te voy a alabar totalmente al 100%. Nada de mí, todo depende de ti, Dios, ¿verdad? Entonces, está impactante. Sí. Y dice, Sí. guarda tu testimonio. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios ha hecho con nosotros tenemos que ser. Si somos aquí, así somos afuera. Exacto. No Así hay es. como aquí en la iglesia, bravo esto y lo otro. Sí. Lo sales para afuera y se te olvidó. No. Y es ahí donde decía de que vienes a recibir instrucción, pero no tenemos que pasar de ser solamente esos que escuchan, tenemos que pasar de ser esos que nomás vienen y se van, sino es vengo, recibo y lo llevo a cabo, lo practico. Lo practico, imagínate, todos podemos tener conocimiento, pero yo considero que la sabiduría va más allá de solamente conocimiento, sino la sabiduría es algo que tú pones en práctica. Y cuando viene uno los domingos, usando eso, por ejemplo, porque tenemos Life Class, tenemos Destiny Training, tenemos las células, pero siendo específicos en el domingo, es un día especial, es el día de reposo, es el día que el Señor hizo para nosotros. Entonces vienes, recibes, te vas contento, te vas lleno, pero el irte y no hacer nada con lo que... Imagínate que te dieran cada semana, estás en la escuela y te dan $100 cada semana y no haces nada con los $100. No, o sea, tienes que hacer algo con ellos. Dejar de hacer las cosas a nuestra manera y dejar que Dios se encargue. Es ¿Sí? que todo se requiere de un trabajo. Muchas veces pensamos de que con venir, sentarnos, Dios nos va a bendecir. Sí, pero tenemos que hacer el trabajo. Que decía nuestro pastor, ir a ser discípulos, ir a predicar la palabra, guardar nuestro testimonio, no nada más aquí, y allá afuera, tingo, pues no. Puse este puntito aquí de dejar que nuestra vida sea dirigida por Dios. Ándale. Y no por ninguna otra cosa, ¿verdad? Porque a veces, como también creo que dijo Karen, que hacemos que nuestro trabajo sea nuestro Dios o el dinero sea nuestro Dios y realmente en ese punto no confiamos en cómo confiar en Dios, porque Dios, tú le puedes decir a tu jefe, oye, el domingo no puedo venir a trabajar porque ese es el día que hizo Dios, ¿verdad? Para venir a alabar, y no solamente el domingo, toda la semana, ¿verdad? Pero el domingo es bien importante que estemos aquí. Entonces, a veces tenemos miedo de decirle al jefe, oye, dame ese día. No. Entonces yo tengo un discípulo que empezó un trabajo nuevo y él le dijo a su jefe, ¿sabes qué? Mira, yo te trabajo todos los días que tú quieras, pero el domingo, si tú me vas a hacer el domingo, porque trabaja sobre el teléfono en casa, dice, el domingo es bien importante de que yo tenga que ir a la iglesia. Y eso a mí me trajo gozo porque él está entendiendo y poniendo la confianza en Dios. Oye, ¿sabes qué? Yo sé que Dios me va a bendecir, pero yo tengo que hacer esto primero. Y no, de hecho sí, no trabaja el domingo, Michael. No, fíjate, la bendición que viene detrás de la obediencia, pero él no lo está haciendo solo, no lo está haciendo en sus fuerzas, sino tienes que entender el principio y
lo habíamos dicho hace unos minutos. Dios te da promesas y Dios te promete bendecirte. Yes. Pero tú tienes que hacer algo al respecto. Tienes que seguir una instrucción. Tú le das lo mejor de ti a Dios y Dios te va a dar lo mejor de Él. Cuando vas en su nombre, cuando vas confiado en Él, las puertas se abren. Y así como el testimonio de Michael, hay muchos otros donde te quedas tú sorprendido. Tengo un discípulo que cuando trabajas en restaurante, cuando trabajas en cocina, es bien difícil que los domingos no trabajen, no se trabajen. Son los días más pesados. Pero él es el único que tiene esa bendición de que no trabaja los domingos. Fíjate. Y si trabaja es después de la iglesia. Sí, Tú ve a lo es. tuyo y cuando acabes, vienes. Pues como decía Karen, aquí en Santiago 1, va a haber del 22 al 25, pero le voy a leer el 22. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Entonces, ¿a quién engañamos? Pues, a nadie más. Tú mismo. Nosotros mismos no Pero podemos... ¿y cómo sales del desengaño? Pero ¿y qué pasa? Que nos cansamos. Y ahí es donde dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando haces las cosas a tu manera, cuando haces las cosas Sí. en tu fuerza, en tus propias fuerzas, ahí viene, no solamente no viene el cambio, sino viene el cansancio. Y es que muchas veces engañando a nosotros mismos. Es que por eso a veces las personas nos cansamos. Dice, bueno, ¿por qué no llega la bendición? ¿Por qué no viene la bendición? Porque verdaderamente nomás estamos oyendo su palabra. Dice, pues vengo todos los días a la iglesia, pero ¿lo estás haciendo? Es el efecto yo-yo. Sí. Leo Por eso es de versículo confiar en Dios. A ver, pero a veces... Es Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no, si no desmayamos. O sea, es de ahí donde dice del cansancio. Ujú. Porque viene, si nos rezamos tantito, el cansancio viene, vuelvo a decirlo, porque los haces tú mismo lo estás haciendo, Propio esfuerzo. confías en tu propio esfuerzo. Ahora, cuando ya te cansas, dices, bueno, ¿ahora qué decides hacer? Hablaba de la instrucción, que Dios te da las instrucciones y Dios te da los principios, pero la única manera de conocerlos es a través de comunicarte con Él, venirte más cerca con Él. De su palabra. Ajá. Y ahí es donde te confronta Dios. A la hora de acercarte tú a Él, Él te dice cómo es Él. Fíjate, decía someterte a Dios. Y muchas veces, entonces, ¿por qué? Pero no nada más a Dios, sino a las autoridades, a los líderes. Muchas veces las personas no dicen, bueno, ¿y por qué? Sí. ¿Por qué le voy a hacer caso a este si está más joven que yo y es mi líder? ¿Por qué esto? ¿O por qué le tengo que hacerle caso a las autoridades? No nada más, vamos a ir, vámonos al mundo normal. Si tú no haces caso a las leyes de tránsito, va a haber un castigo. Sí. Va a haber una disciplina, no castigo, vamos a decir disciplina. Así es también en el reino de Dios. Si nosotros no nos sometemos a Dios, ¿qué quiere decir? No quiere decir que vamos a estar oprimidos, apacados. Bueno, yo pienso, muchas veces someter es como estar así calladito, no hacer nada. Y no, la diferencia es que cuando tú te sometes a Dios, vienen bendiciones y alegría a tu corazón. No es como tienes que hacerlo, no. Cuando tú te conviene. sometes a Dios, Dios bendice lo que haces. Porque lo estás haciendo confiando en Él. Genuinamente. Me gustaba el ejemplo, por si de ahí viene cuando ya estás cansado, es como el águila, que ya no le sirven los picos, las alas, y es el tiempo de renovarnos, Fíjate, de salir pero con las fuerzas a mí nuevas. se me hace, como dice Ricardo, cuando yo pienso que todos llegamos a ese punto, cuando te cansas, pero en una parte todavía Dios dice, ok, ya entendiste. Es cuando yo les decía a los chavos, dice, es que muchas veces llega un tiempo de quebrantamiento, es cuando ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué, y ahí es cuando verdaderamente uno dice, es que Dios, échame la mano. Sí. Ya no puedo, ya no sé qué hacer, y ahí tú Empiezas a mismo, quebrar el pico. ¿sí? Quebrar pico, las alas, todo, dijo, quedas pelón. Dijo, pero ahí es cuando verdaderamente nuestro corazón ahora sí entiende que, ¿sabes qué? Yo no lo puedo, solamente Dios me puede ayudar.
Y Dios te quiere transformar y de la única manera que lo hace es a través de su palabra. Es a través de sus mandamientos, de sus principios. Todo vuelve a regresar a Él. Cuando nos va bien, lo hicimos en nuestras propias fuerzas. Eso va a ser temporal, pero cuando algo que viene de Dios, que ha sido bendecido por Dios, eso es duradero. Eso es duradero y no estás cansado ni estás, ¿cómo se dice? Frustrado ni nada. ¿Por qué? Porque Dios fue abriendo puertas, fue abriendo caminos y las cosas se fueron dando. Y vas a volar más alto. Y como decía Paco, cuando te va bien, gracias a Dios, pero cuando te va mal, también. Gracias a Dios. Pero no, muchas veces te va mal y dices, esto, el otro. Pero es fácil obedecer a Dios cuando nos va bien. Pero cuando viene la disciplina, aguas. Y no solo la disciplina, sino que también las pruebas, ¿verdad? ¿Sí? Las circunstancias que nos pasan durante la vida ¿qué es nuestro, cómo se puede decir? Nuestro, no consejo, sino que que nos guarda Él, bueno, ahorita a ver si pienso. Igual y puede ser protección, pero el que siempre nos da consejo, nos apapacha, Ajá. es Él, es Dios, ¿verdad? Porque confiamos en Él. El que te conforta, el que te consuela. Conforta, consuelo, eso es la palabra que andaba buscando. Entonces, como dio el ejemplo Karen de los trastes que dije hace ratito, de que todos somos papás, ¿verdad? Que, hey, ayúdame con los platos. Por si no escucharon, ustedes lo vamos a compartir otra vez. Pero a veces le decimos a nuestras hijas, oye, ¿me ayudas con los trastes? Sí, al rato. Al rato, ok. Y a veces nosotros somos de esa manera, ¿no? Dios con nosotros, que si oramos y Dios, que si Dios te dice, al rato. Pues no, ¿verdad? No funciona de esa manera. Y luego igual ya sabemos el detallito que tenemos mal y no lo arreglamos. Exacto. Y te quedas pensando, yo a veces, no te puedes poner como en el papá de Dios, pero te pones a pensar cómo piensa Dios y cómo actuamos nosotros como hijos. El ejemplo que dio Karen es súper, súper sencillo. Sí. A los hijos les dices, haz algo, no lo hacen. ¿Verdad? Cuando vienes aquí el domingo, Dios te dice que hagas, le dices que sí, nos vamos y luego no lo hacemos. Y luego estás, todavía que no haces, que no eres hacedor de la palabra, que no sigues el consejo y las instrucciones, todavía estás con la esperanza de que las cosas salgan. Van a ser. Que sí, que las cosas van a ser. Y ahí entraba lo de la persona que cosecha. Como si no plantaste nada, ¿cómo quieres tú cosechar algo? Pero te fijas por cómo más la que obediencia ores es muy importante. Aún cuando no entendamos, fíjate, hay cosas también, hay cosas que pasan en la vida de nosotros que a veces dicen, bueno, ¿por qué? Pero simplemente por obediencia lo haces y hay bendición. Sabiendo que la confianza está en Él. Así es. Porque te dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Y tú, bueno, pero es que... Pero Dios, ¿por sí, qué? aquel lo hizo y no le pasó nada. Pero es que tú no sabes, ¿verdad? Verdaderamente, ¿verdad? Porque muchas veces podemos vernos con nuestro testimonio bien padre y ahí en la casa estamos. ¿Por qué? Porque verdaderamente a veces no confiamos en Me él. recordé de algo cuando estabas pequeño. ¿Me conociste? ¿Me conociste? Cuando estábamos, cuando estábamos Hace pequeños, cuando 5 o 6 estábamos años. más pequeños, tú hacías algo por si te juntabas a los que tuvimos la fortuna de que nuestros papás nos dejaba jugar afuera, tenías un grupito de amigos, te portabas mal y te regañaban, ¿verdad? Tenías que asumir las consecuencias y venía dirección por parte de tus papás. Y le dice, pero ¿por qué me regañas? A mí, yo le preguntaba a mis papás, ¿por qué me regañas a mí si aquel también lo hace? Y a él no le dice nada. Dice, sí, porque él tiene su papá y tú tienes los tuyos. Entonces, muchas personas queremos compararnos con otros por lo que hace aquel allá en su vida. Y dices tú, pero si él lo hace, pues y yo también. Pero no,
tú tienes tu papá, tú tienes tu creador y tú tienes el que te da las instrucciones, el que te da, el que te comparte los principios que tú debes seguir. Entonces, cada quien tiene su papá y tú tienes que entender que el tuyo, todo lo que te da, que el tuyo lo que te da es promesas que a través del entendimiento y a través de la obediencia vas a poder conquistar. ¿Y qué te decía Paco? Véngase para acá, que él no es mi hijo, usted sí, véngase. Exactamente. No, allá él tiene su papá. Pero pues. fíjate, dice que si no hay corrección, si el padre no corrige, es como si fuera un hijo bastardo. ¿Qué quiere decir? Que ahí viene en la palabra, dice que tienes que corregir, si no, es como si tuvieras a un hijo bastardo, que no es tu hijo, lo haces. Entonces, cuando uno corrige y Dios nos corrige a nosotros, es como verdaderamente diciendo, es que eres mi hijo y quiero que tú seas mejor. Igual, y la corrección y transformación viene... Es por nuestro bien. Sí. Sí, es por el bien de uno. Ahora sí, es por tu bien. Dios es un Dios justo y no hay con estructura, ¿verdad? Y obviamente tenemos que aprender a que esa es la manera que Dios funciona. No hay ninguna otra manera, sino que esa es la única manera. Y como hacedores de la palabra, como personas que llevamos a cabo la palabra, tenemos que hacer esos cambios. Y los cambios los haces basado en obediencia y los cambios los haces aunque a veces aunque duelan, pero los haces. Sí. ¿Por qué? Por obediencia y porque Dios a ti ya te entregó promesas. Exacto. Ya te decía en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aún así en nuestro, vamos a decir, frustración, los días más bajos, dice, tranquilo, ven conmigo, ven, yo te haré descansar. Y Él aún así nos saca, simplemente nada más con confiar en Él. Sí. Pero ¿cómo te va a sacar si mira que esto y lo otro? No sé. Y creo que también es muy importante que escuchen los hombres, ¿verdad? Más nada que ver con las mujeres, pero a veces nosotros en hombres no queremos enseñar esa parte débil, que nadie conozca que, no, si estás cansado, si quieres, vete en lo íntimo con Dios. Tú solamente con Dios y platica con tu papá. Fíjate, yo creo que eso, como decía Manolo, aunque nosotros somos no muy dados a confiar en las personas. ¿Por qué? Porque no sé, tradición o no sé, llámalo como quiera, cultura o algo. Es que, no, yo necesito ayuda de nadie. Yo puedo, yo sí, mero. Ya después allá andas ahí, híjole. Sí. No, y creo yo que si queremos ser vulnerables, tenemos que hacerlo vulnerable delante de Dios y ser transparentes, porque Dios sabe que estamos cansados, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, acudamos a Él para que Él nos vuelva a dar fuerzas. Y también dentro de esa debilidad, uno viene a practicar y decir, diga el débil, fuerte soy. Estaba pensando en el otro punto que nos compartió Karen, y cuando uno confía en Dios, o el confiar en Dios, es también tener expectativas. Dios nos dice qué hacemos, o qué hagamos, perdón. Nosotros lo hacemos y muchos te pueden decir, pero ¿para qué sigues haciendo el bien si como quiera las cosas no cambian? Pues tal vez para ti no cambian, pero para mí sí van a cambiar. No han cambiado, pero si Dios me lo prometió, yo tengo la expectativa de que cuando yo pongo sus principios en mi vida, el cambio va a llegar. Sí. No es claro para muchos y no es fácil. Dices, oye, ¿tú cuánto tienes, no sé, yendo a la iglesia? Y dices tú, y mira tu condición. Sí, miro mi condición. O puedo analizar, pero no, esto no es para siempre. Las cosas van cambiando. Las cosas han ido mejorando. ¿Por qué? Porque empecé yo a tratar. Y muchos van a querer tal vez, porque cada quien tiene su ideología y tiene sus creencias, pero nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que cumple lo que promete.
Fíjate, y todo lo que hagamos para Él tiene recompensas, como decía Amen. Paco. Al estar aquí, no crean que nosotros no nos pagan, pero tenemos recompensa y viene de parte de Dios que aún ¿a ti no? es... ¿No, a ti no? ¿A ti no? No les puedo decir, pero me está esperando una comida bien rica y así me van a pagar. Su esposita. Mira, Mi esposa. No, pero muchas veces sí, como dice él. Mira, muchas veces a lo mejor dice, bueno, ¿cuánto tiempo tienes en la iglesia? Y claro que hay cambio. Dios, tienes una semana, un mes, 2, 3 meses, un año, 10 años, siempre hay un cambio. Y a lo mejor el mundo natural te dice, bueno, pues estás donde mismo. Pero verdaderamente no es así. Miren, ya estaría bien, bueno, que Dios los bendiga con riquezas y todo eso, ¿verdad? Monetario, ¿verdad? Pero muchas veces yo desde que estoy aquí, mi vida ha sido transformada. Soy la misma persona, a lo mejor tengo las mismas cosas, pero la verdad sí tengo una felicidad abundante dentro de mi esposa, mi familia, mis hijos. Amén. Y eso es lo más preciado, no nada más, bueno, Una claro, familia. no me tomen a mal, yo quiero una casa grande, quiero esto, quiero lo demás, pero eso viene añadido. ¿Más grande que la que tienes? Ojalá, primero Dios, sí. Hijo, eso. Ya nos hablamos de mansiones a mansiones. De un rancho a Vamos a ser otro. vecinos. De un rancho a otro. De un rancho a otro. Suena canción esa. Pero es cierto, o sea, Dios sí nos ha cambiado y la fe que tenemos que practicar la tenemos que poner en acción. Nos decía que la fe sin acción es muerta. Entonces, nosotros vamos a confiar en Dios, vamos a poner a practicar nuestra fe y es a través de poner vuelvo a decir, en práctica lo que estamos aprendiendo. Muchos dicen, es que a mí me dijeron que si yo iba a la iglesia, las cosas iban a cambiar. O si yo voy a la iglesia, me dijeron que mi mujer iba a cambiar. Y resulta que no. Entonces, Pero sí hay que ver cómo verte tú mismo y decir, ¿en qué estoy fallando yo? O sea, sin importar lo que la esposa o lo que sea, sino que uno querer cambiar y querer mejorar y ser mejor. Fíjate, y ahí dice en Juan 14:21, era de lo que estamos hablando, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifiesto en él. Que ahí vendrán las bendiciones. Pero el que lo ama y guarda mis mandamientos. Si no, pues no. ¿Cuál era el Juan 14, ah? Sí, 14:21. 21. Y creo que también puso 14:24. Lo compartió el del... me pasé yo a otro. Juan 14, 25. Sí. 25 y 26. A ver, léalo. Lo tengo en inglés. No lo tengo en español, no sé ¿Eso si qué? lo tengan ahí. Lo puedes Mira, traducir. lo tienen acá. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Y sí estaba, creo que estaba en las notas, pero bueno. O es dichoso estas cosas estando con vosotros. Pero sí es mantener la fe siempre, chicos. Fíjate que una vez ya que hemos aprendido a conocer de Dios, conocemos la palabra de Dios, hemos también empezado a llevar a cabo la palabra de Dios. Ahora también dentro de confiar en Dios es que yo tengo expectativas de Dios, ¿verdad? Y por último, bueno, no por último, pero en este último punto es uno aprende a descansar en Él. Aprende uno a esperar en Él. Tengo yo la expectativa de que Dios va a cambiar mis circunstancias porque yo he decidido conocer de Él y hago unos cambios. Entonces yo estoy esperando, pero en lo que yo estoy esperando no estoy... Sentado. Sí, no estoy sentado, no, yo sigo haciendo lo mío. Sí, yo dependo en Él, yo descanso en Él y tengo la expectativa, pero yo sigo adelante. Fíjate, más que nada, cuando dice cuando uno depende en Él, y es la única, bueno, no es de que todos tenemos, vamos a decir, pruebas y todo, ¿verdad? Pero cuando tú confías en Dios, las pruebas no es que no pasan, sino sí están ahí. Pero ya no te afanas en tú mismo resolverlas, en tú mismas fuerzas hacerlo, en estar preocupado. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hacer? Claro, ahí está la prueba, ahí está, pero tú, fíjate, a mí me ha tomado una tranquilidad que dices, ok, estoy pasando por esto, sí, pero
yo sé que Dios me va a sacar. Y a lo mejor alguien se me va a caer como, sí, está loco pero no, verdaderamente ya no entre ese afán a quererlo resolver, a querer, si hago esto, si hago lo otro, y luego lo empieza, si no me funciona esto, hago esto. Pero no, simplemente dice, hey, tranquilo, si estás cansado, yo te haré descansar, ven a mí, ven a mi palabra y yo te voy a ayudar. Y así, siempre ha sido así, verdaderamente, y es mi testimonio, ¿verdad? Hay una canción, perdón, que es en inglés, pero traducida es... Excuse me. Pero problema de Dios, traducida es God's problem, problema de Dios. Entonces, se escucha un poquito como feo, ¿verdad? Pero si estamos pasando por situaciones, circunstancias, dejémoselo a Dios, ¿verdad? Él es el que siempre nos da la fortaleza. Es donde vamos con la confianza. Tenemos aprender el proceso que estamos pasando, que esa es nuestra roca. Aprender a descansar en Él. Exacto. Aprender a depender de Él. Y la única manera que vas a depender de Dios o que vas a descansar en Dios es a través de confesar la palabra de Él. Tienes que conocer su palabra para poder confesar la palabra y en lo que tú estás, estás esperando y estás confiando en Él. Sí. Las cosas no han cambiado, siguen difíciles, pero yo sigo honrando a Dios, yo sigo sus mandamientos, las instrucciones. Y yo tengo la expectativa y sé que van a llegar. Me canso, me levanto, me canso, voy a Él. No es un círculo, pero siempre es una estrategia que Él nos ha dado de cómo mantenernos en la fe y cómo buscar de Él. Y ahora sí, como dijo Paquito, por último, dice Romanos, no conforméis a este siglo. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, que decía Paco, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados. Sí. Bueno, ahora sí. ¿Qué les parece si nos tomamos un tiempito, 10, 15 segundos, y que podamos compartir la palabra rema de cada uno de nosotros? ¿A quién le gustaría empezar? Pues a mí me gustó eso del águila. Que cuando ya se cansa. ¿Le vas a la América o...? Córtale, mi chavo. Que ya se cansa y pues ¿qué hay que hacer? Pues ir a empezar de nuevo a buscar a Dios y a dar los primeros pasos de leer la Biblia, a estar en comunión con Él a diario, para que Él te va a ir dando nuevas alas y para así volver a empezar con fuerzas. Sí, Amén. Así Amén. es. Pues casi va a ser más o menos, pero hay que, tarde o temprano nos vamos a cansar, ¿verdad? De hacer lo mismo con nuestras fuerzas. Los motivo a confiar en Dios, a confiar en nuestra roca, que es Él, morir a uno mismo y dejar que Él realmente trabaje en la vida de ustedes. En la mía lo ha hecho, en la vida de ellos lo ha hecho. Somos un testimonio y muchos testimonios aquí en esta iglesia, entonces no se den por vencidos, sigan adelante. Fíjate, yo te quiero decir que decía su palabra, mi yugo es fácil, mi carga ligera. Diga el débil, fuerte soy. Todos hemos pasado por dificultades y pruebas, pero Él siempre nos va a sacar. Amén. Y esas pequeñas palabras te pueden subir a un nivel más grande. So, confía en Dios y en su palabra. De que te va a sacar, te va a sacar. Así es. Mi palabra rema es confiar en Dios, pero confiar en Dios significa conocer la palabra de Dios. Y te invito a que vengas a conocer más de la palabra de Dios para que puedas tener las expectativas, para que puedas hacer su palabra y finalmente tú puedas depender y descansar en Él. Así es. Así es. Amén. Bueno, hoy hemos tenido otro exitoso día con este segmento de Hablemos, pero hoy queremos hacer la invitación a todos aquellos que nos están viendo tal vez por primera vez o simplemente aquellos que ya nos han visto otras ocasiones, pero hoy queremos hacer una invitación muy especial, que es a todos aquellos que decidan el día de hoy recibir a Cristo en su corazón. Hoy les hacemos una invitación muy especial y queremos orar todos juntos aquí para que nos acompañes en esta oración y que tú vengas a dar tu vida a Cristo. Y hoy les invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y repitan conmigo: Padre, hoy estoy delante de ti. Gracias, Señor, te doy. Gracias por Jesucristo. Hoy
yo decido que tú vengas a vivir a mí. Hoy yo te pido que tú vengas a mi corazón. Tomo ese sacrificio que tú hiciste en la cruz y reconozco que tú moriste por mí, por mis pecados y por mis rebeliones. Hoy, Padre, te invito a vivir en mi corazón. Te tomo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy decido caminar en ti desde el día de hoy para siempre. Hoy, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y te recibo nuevamente como mi Señor y mi Salvador. Y hoy te doy mi vida. Te pido que hagas de mí lo que tú necesites. Hoy decido seguir tus pasos, seguir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, gracias nuevamente. Nos despedimos de todos ustedes y nos vemos en el próximo segmento de Hablemos. Hasta luego. Ponle like. Adiós. Síguenos. Compartan. Sí.